Bueno, muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que forma parte de la Semana Internacional del Coaching sobre la aplicación del mindfulness relacional en el acompañamiento y en el coaching. Soy Miriam Subirana, hace más de 45 años que medito y que he practicado y practico. A lo largo del recorrido pues he tocado muchas puertas y he tenido muchas vivencias y muchas de ellas están recogidas en mis libros. Y aquí en la esquina os he puesto 3 que están más relacionados con la conversación de hoy. Podéis, si le dais al Circle Cam, conectar vuestra cámara y también veréis que hay un micro que podéis activar, desactivar. Y a ver, el tema, el mindfulness relacional en el acompañamiento y el coaching. Especifico acompañamiento porque es útil no solo en lo que es el coaching, sino en otros tipos de acompañamiento. Y no sé qué formación tenéis o qué sabéis del mindfulness, y es posible que cuando uno escucha mindfulness relacional lo asocia a mindfulness para las relaciones, pero no se trata de esto. Aunque evidentemente también se puede aplicar a las relaciones. Así que lo que voy a hacer es explicar un poco, dar una visión breve de lo que es el mindfulness relacional para luego pasar a la aplicación en el acompañar a las personas y a través del coaching también. El mindfulness relacional cuestiona desde dónde vivimos y desde dónde practicamos, desde qué yo. En muchas de las escuelas de mindfulness que han surgido después de los años 70, de los años 80, han aplicado una práctica milenaria que es la meditación budista a nuestra sociedad occidental, que es individualista. Con lo cual, cuando se practica desde un yo que podemos llamarle un yo separado. Yo me relajo, yo medito, yo me concentro, yo me estreso, yo me desestreso. Y la práctica se centra en la persona, pero diríamosle, desde la conciencia individualista y desde la cosmovisión de que somos seres separados, que estamos separados y cada uno está separado del otro, ¿no? Lo que hacemos con el mindfulness relacional, que lo he escrito en el libro y también doy formación de mindfulness relacional, tengo un máster de mindfulness relacional. Lo que hacemos es regresar al origen del ser relacional. Somos seres relacionales. Nacemos de una relación. Somos fruto de una relación. De nuestros padres. Y somos fruto de la naturaleza, porque nuestro cuerpo forma parte está formado por los diferentes elementos de la naturaleza, y nuestro ser se va configurando a través de todas las conversaciones, relaciones que vamos teniendo. Con lo cual, somos en esencia seres relacionales. Con lo cual, cuando yo medito, estoy en conexión con el grupo, con los otros, pues ahora los que estamos aquí en estos momentos. Y en esa interacción nos vamos configurando. El mindfulness relacional tiene esa base
del ser relacional que tiene un fundamento filosófico y psicológico del construccionismo social, y no voy a ir por ese camino ahora porque nos llevaría 2 horas o más, pero sencillamente es que lo que yo pienso está influido por mis relaciones e influye por las relaciones que he tenido y las que tengo y las que tendré. Con lo cual, en la práctica del mindfulness relacional nos damos cuenta de que todos que somos seres interrelacionales. Y Thich Nhat Hanh, que es uno de los maestros y de los primeros, no fue el primero, pero que utilizó la palabra mindfulness, él habla del interbeing, del interser, porque tiene un origen budista también esto del ser relacional. Así que esta es una de las bases por las cuales lo que cuestionamos es desde dónde hablas, desde dónde vives, desde dónde practicas, desde dónde te relacionas. No eres un ser individual separado, sino que estamos en constante interrelación. Y ahí pues introducimos el concepto, la mirada que le llamamos cosmoteándrica. Del cosmos estamos relacionados con el cosmos, y aquí tenemos pues un paisaje de unas montañas, de unas nubes, de un cielo, y que nos inspiran, que nos dan apertura. Estamos relacionados y más allá de las montañas, de las nubes, del cielo, de la atmósfera, con el universo, ¿no? Y nuestro cuerpo forma parte de esa naturaleza, de ese cosmos. Theos, que es el nombre divino, el nombre de Dios en griego, es decir, que hay esa relación, diríamos, con algo que nos trasciende y que ha recibido muchos nombres y que pues podríamos decir es divina o es el todo. Y luego andros, que es la conciencia despierta. Y estamos interrelacionados. La conciencia sin el cuerpo no funciona, y lo divino sin conciencia y sin cuerpo y sin cosmos tampoco. Así que eso sería brevemente como una introducción a las bases del mindfulness relacional. Aquí en el libro que os he puesto la portada, estos 3 libros están publicados por la editorial Kairos, el subtítulo es de la vacuidad a la plenitud. ¿Por qué? Porque desde la tradición budista está el vaciarse, la vacuidad, y desde la tradición cristiana está la plenitud, y desde la tradición hindú también la plenitud del alma, el samadhi, la plenitud. Y bien, hay otro libro aquí de meditación contemplativa. En el libro de mindfulness relacional, que es el último de estos 3, hago como un puente entre el budismo, hinduismo, cristianismo, para ir a esa vacuidad y a esa plenitud. Y el de florecer juntos es la práctica del acompañamiento a través de la indagación apreciativa y también a través de la meditación. Así que, habiendo hecho esta introducción, la idea es cómo lo aplicamos en nuestras sesiones de coaching o de acompañamiento. Primero, desde ser conscientes que la persona que tienes enfrente es un ser relacional. Es decir, que viene no solo como un individuo, sino que hay una red relacional que la ha formado. Entonces, por ejemplo,
si la persona tiene internamente pues como un mandato, es más que un hábito, una creencia, un mandato interior de que hacer esto es malo. Y como lo ha hecho, se siente mal. Y entonces, ¿qué vemos desde la mirada del mindfulness relacional? Que en su interior hay un mandato de que X está mal. Y entonces le puedes preguntar, bueno, ¿de dónde surge ese mandato? Y seguramente es relacional. No es que en mi casa cuando era pequeña, por ejemplo, un caso. Estuve haciendo sesiones de coaching a directores de equipos médicos radiólogos que están pues en contacto con gente que sufre, bueno, que necesitan radioterapia o quimioterapia. Y bueno, hice un acompañamiento a cantidad de médicos y directores de equipos médicos. Y este médico que tenía un equipo, pues, bueno, no decía su opinión al grupo, al equipo. Le costaba mucho expresarse y vimos que tenía el mandato de pequeño, que cada vez que él decía algo, su padre le decía, cállate, que lo que dices son tonterías. Seguramente no se lo dijo así, pero es lo que me acuerdo ahora, más o menos. Y entonces él tenía como ese mandato interior de todo lo que yo diga, como van a ser tonterías, mejor que me calle. ¿Eso de dónde surge? Surge del ser relacional, porque el ser está como configurado a través de las diferentes relaciones que hemos tenido. Y puede ser que su padre ya se hubiera muerto, posiblemente, porque ese señor ya era, bueno, ya tenía una edad, o igual no, no me acuerdo. Y desde la quietud interior, que es a lo que nos lleva el mindfulness, a una escucha más abierta, vemos que hay una voz que está hablando de la persona a quien acompañas, de tu cliente o la persona a quien acompañas, que es una voz que tiene interiorizada como si formara parte del mismo. Pero en realidad es un mandato que ha adquirido, y pues bueno, que lo ha adquirido de sus padres o de la sociedad o de las creencias o de la religión o de muchas otras posibilidades. Lo que nos ayuda esta mirada desde el ser relacional es a preguntar sin juzgar, ya que, por ejemplo, en este caso, la persona incluso siente que cualquier cosa que me explique a mí, que le estoy acompañando, pues igual yo le voy a juzgar de que vaya tontería estás diciendo. Y el mindfulness realmente, la práctica esa meditativa, desde esa vivencia relacional, nos ayuda a acompañar al otro desde un estado de no juicio. Eso no quiere decir que bueno, pues que tú tengas tus valores y tienes un criterio. Y si la persona viene, que no vendrá a que le ayudes no sé, a robar, pues evidentemente no, o sea, utilizas tu juicio en ese sentido. Quiero decir que el estado de no juicio no quiere decir que no tenemos un criterio acerca de cómo acompañar o no a ciertas personas. Y ese estado de no juicio lo que ayuda es a que la otra persona se abra sin miedos. Y lo nota la otra persona,
cuando tú internamente estás calmado, y estás acompañando desde un estado de tranquilidad, desde allí captas, digamos, se despierta la sensibilidad, la intuición, y la pregunta que tenga que emerger, emerge. Y el silencio que a veces se crea, pues también lo sabes sostener. Ya que en la mayoría de formaciones de coaching se nos enseña a preguntar. Y entonces la persona está diciéndote algo y tú ya estás pensando en cuál será la siguiente pregunta. Pero gracias a esta práctica de confiar en el aquí y el ahora y el momento presente, te ayuda a sostener el silencio para que emerja la pregunta adecuada. Y si no emerge, le preguntas. ¿Cuál crees que sería la pregunta que tendríamos que explorar ahora? Con lo cual, muestras tu humildad, porque la persona a quien acompañamos tiene que saber, o se lo tienes que hacer saber, o sería bueno hacérselo saber, que tú también estás haciendo un esfuerzo de presencia para saber cuál es la pregunta adecuada. Y hay veces que en vez de preguntas surge silencio, y está bien sostener ese silencio. Y luego la persona pues conecta con algo y te lo explica. El silencio nos puede llevar a otro espacio. Y una cosa es que digas vamos a hacer silencio, y ahora a lo que me estoy refiriendo es cuando hay un momento que la persona a quien estás acompañando te ha dicho algo y se ha tocado un punto como muy profundo, o la persona ha tocado una emoción, se ha dado cuenta de algo. No pasemos inmediatamente al siguiente punto. Respiremos. Respira. A ver, relájate, ¿no? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué estás sintiendo con esto que acaba de emerger? Y otro aspecto de lo que es el mindfulness relacional es que traemos a la sesión el sistema de la persona. Digamos, lo trae ella o él, pero tú le acompañas. ¿Y qué nos referimos con el sistema? Pues el caso que he puesto de ese radiólogo que trajo a la sesión a su padre y lo que le pasaba, lo que le decía su padre. Y en ese sentido es mindfulness relacional, porque lo que estamos haciendo es llevar a la persona a darse cuenta de las diferentes relaciones internas que tiene consigo mismo, con los demás y con el mundo. Y consigo mismo, y este es otro gran tema del ser relacional y del mindfulness relacional, es el diálogo de voces interior. Es decir, está la persona, por ejemplo, este radiólogo, está la voz que dice no vale la pena lo que tenga que decir, mejor me callo. Está la voz de tendría que decir algo en esta situación. Está la voz del temor, está la voz de la valentía, ¿no? Hay diferentes voces, y lo que hacemos en el proceso de este acompañamiento o coaching aplicando el mindfulness relacional es hacer aflorar las diferentes voces que hay en el interior de esa persona, ya que a veces
casi es como si tuviéramos una ciudad de voces en nuestro interior, una comunidad de vecinos en tu interior, ¿no? Y está el que está siempre vigilando, el portero, ¿no? Está el que controla, está el que ensucia, está el perfeccionista, ¿no? Y todas estas voces en tu interior. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál de esas voces? Pues hay esa cacofonía, que a veces el cliente viene porque tiene una cacofonía y no se aclara. eh, Vamos a ver, bueno, qué voces hay, démosle nombre, eh, traigámoslas, pongámoslas sobre la mesa, por decirlo de una manera, y de esa manera es ese relacional interior, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, Miriam la artista, Miriam la que piensa, Miriam la meditadora, Miriam la impulsiva, Miriam la que se espera y tiene paciencia, Miriam la impaciente, yo qué sé, o sea, diferentes voces de mi ser. Y en muchas ocasiones la persona viene a buscar acompañamiento porque está en un punto que no se aclara con las diferentes voces interiores. No lo dice así, pero dice, bueno, es que no sé si dejar el trabajo o no dejarlo. Y, y entonces, bueno, hay la voz que dice, yo no me quiero quedar en ese trabajo, no me da vida, no me... Y la otra, no, que por si acaso, que tal, que si, no sé qué, ¿no? Y entonces, eh, ¿cuál de ellos es la persona? Son las diferentes voces. Y el mindfulness relacional nos ayuda a darles un espacio, a escucharlas, hasta que llega un momento que llegamos como al corazón del ser, ¿no? Al núcleo del ser, a la voz del alma, podríamos decirle. O, o hay un jesuita que se llama Frank Jalix y él le llama el núcleo sano, ese núcleo donde no hay ninguna voz enfermiza. En indagación apreciativa le llamamos el núcleo positivo porque nos da vida, el núcleo vital. Bueno, llegamos a ese núcleo, a esa esencia, a esa voz de la sabiduría interior. Y para mí el coaching en el cual aplicamos esta mirada de mindfulness relacional, estamos acompañando a la persona a escuchar todas las voces de su sistema exterior, pero también interior. Es escuchar cuál es tu llamada, por decirlo de una manera. Y hay veces que se confunden los deseos con los miedos, con la llamada, con la vocación, en fin. Y por eso el rol de acompañar es muy bonito en ese sentido de acompañar a las personas a conectar con la voz de su sabiduría interior. ¿Y cómo lo practicamos así más metodológicamente? Por una parte, pues cuando vas a hacer una sesión, pues respira un poco conscientemente antes de empezar esa sesión, es decir, colócate ya en ese ambiente en el que vas a estar totalmente presente y vas a estar en un estado de no juicio, de escucha profunda, no de escucha desde las creencias y no solo escucha empática, que es la que llamamos la escucha del corazón, sino la escucha generativa, que es la escucha del futuro que quiere emerger. Viene delante de ti una persona que es, por ejemplo, usando la metáfora de la bellota, como una bellota, y en su interior está toda la sabiduría y todo el potencial de ser un roble, un gran árbol, un roble. La escucha generativa es la que genera ese espacio
que ve ese roble que quiere emerger en el otro. Y a través de la escucha generamos un campo vibracional donde el futuro que quiere emerger empieza a emerger. Y eso tú antes de la sesión no sabes lo que será, pero te pones en ese estado de presencia, de mindfulness relacional, para no solo escuchar las palabras desde la mente racional, no solo escuchar vibracionalmente desde el corazón el sentir, el sentimiento, sino esa escucha generativa. Y pues eso depende de que entre nosotros vayamos creando este espacio de escucha, porque en la medida en que yo escucho, el otro se escucha a sí mismo. Y a veces el cliente quizá dice, uy, he hablado demasiado. Y bueno, pues qué bien, quiere decir que se ha escuchado, porque no le has interrumpido, ¿no? Sino que desde la escucha, y luego desde esa escucha puedes ver lo que intuyes que es ese futuro que quiere emerger y lo co-creas con la persona, ¿no? Es un espacio de co-creación. Y por eso en el libro que escribí de coaching apreciativo, el de Florecer Juntos, no solo tú acompañas al otro a florecer, tú floreces mientras el otro florece, porque mientras el otro va despertando el roble que tiene en su interior, tú vas despertando tu roble o tu rosal o tu águila o la metáfora que sea, ¿no? Que se va despertando, que se va abriendo. Bien, esas serían algunas de las ideas acerca del mindfulness relacional en el acompañamiento. Ayer di una sesión también en esta semana del coaching que me centré más en la aplicación de la indagación apreciativa en el acompañamiento, en el coaching. Quizá os puedo enviar también esa grabación si estáis interesados. Pero ahora me gustaría escucharos. Si tenéis alguna pregunta, podéis conectar la cámara en el Circle Cam y el micrófono. O no sé si alguien la ha puesto en el chat. ¿Alguna pregunta? Vale, ¿te gusta la escucha generativa? Muy bien. Gracias, Kate. ¿Alguna pregunta que os resuena de lo que he dicho? ¿Queréis que exploremos algún otro aspecto? Bueno, pues a ver, de estos yoes que tenemos, de esas voces internas, hay una que yo le llamo como el yo narrativo, que está constantemente generando un pensamiento discursivo, siempre narrando acerca de todo. Pues veo aquí, no sé, lo que ves en tu mesa, veo algo, o donde sea que estés, y ya pienso, esto no tendría que estar aquí, esto por qué ha pasado, por lo otro, por aquello. Siempre, o sea, somos seres que nos contamos historias. Y muchas de esas historias son inventadas, inútiles, y bueno, lo que decía un filósofo, ¿no? No es que lo que ocurra sea tan malo, sino lo que te dices a ti mismo y lo que cuentas acerca de lo que ocurrió, lo que te hace más, de lo que ocurrió es lo que te hace más daño. Y entonces, bueno, pues tienes una persona delante que estás acompañando y que está siempre desde el yo narrativo contando historias, porque esto, por aquello. Y a mí el mindfulness relacional y la práctica me ha ayudado como a cambiar de registro, a acompañar al otro a que cambie de registro. Vale, esto es lo que dice tu yo narrativo desde el pensamiento discursivo.
Ahora os lo explico así a vosotros porque os habéis apuntado a este webinar sobre mindfulness relacional, pero yo según qué cliente, pues este médico que os he explicado o la directora de, no sé, de la Caixa o de no sé quién, pues no hablo desde ese lenguaje, pero sí que le invito a través de preguntas a narrar desde otro espacio en que pueda escuchar. Y no, no, porque tal, porque me dijo, porque siempre buscamos las culpas fuera, ¿no? Tiramos las castañas fuera, que decimos aquí, y en realidad, bueno, vamos a interiorizar, de manera que se salga de ese yo discursivo y se pase a un ser más que escucha y que conecta con ese núcleo sano, ese núcleo vital, ese núcleo positivo que le da fuerza y que le da la creatividad para avanzar. Bien. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, por favor. Es acá. Sí, quédate acá. Gracias primero que nada, gracias por compartir tu experiencia y todo lo que, toda tu historia, ¿no? Toda tu trayectoria en esto y los ejemplos que nos has dado. Al escucharte me da mucha curiosidad saber cuáles han sido, si puedes compartir con nosotros, cuál ha sido, o cómo, si estás con estos líderes, pensando en estos médicos, estos líderes que están siempre en su cabeza, así que son más racionales, que de pronto no han estado expuestos o no están tan abiertos al mindfulness o a este tipo de prácticas, que son más de sentir, que son más de relajarse, de estar presente o si no, no tanto en su cabeza. ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo les acompañas cuando hay resistencia? ¿Y qué nos podrías sugerir cuando nos encontramos en esa situación? Sí. A ver, por ejemplo, y voy a responder con un ejemplo. Vino la directora, una directora de La Caixa, es uno de los grandes bancos aquí en España, en una época que estaban haciendo reestructuración. Ella llevaba trabajando allí desde los 18 años y llevaba más de 20 años. 18, 38, 48, más de 30 años. Y bueno, le habían ofrecido una indemnización muy importante si se iba, pero si se quedaba, pues no le aseguraban si la iban a despedir al cabo de 2 o 3 años o no. No le daban la seguridad por toda la reestructuración que estaban teniendo. Y entonces ella vino que quería que le ayudara a tomar la decisión y vino al último momento. Al día siguiente tenía que tomar la decisión. Entonces yo le pregunté, claro, imagínate en el estado que viene la persona. Creo que era el 31 de octubre de ese año que tenía que tomar la decisión y vino el 30 de octubre. Y viene pues tensa, ansiosa, lleva ya desde que se lo han ofrecido no sé cuántos días o semanas dándole vueltas y como no se acaba de decidir, pues alguien le recomendó que viniera a mí. Y, y yo le pregunto, bueno, cuéntame un poco qué es lo que a ti te da vida, qué es lo que a ti te mueve. ¿Qué es lo que te enriquece, te da plenitud? Y todo lo que me respondió era de fuera del trabajo. Es decir, yo no entré ahí en el coaching de perspectivas de si te vas, ¿qué puede pasar? Si te quedas, ¿qué puede pasar? Si esto, si lo otro, como en la balanza, porque esto ella ya lo llevaba pensado, sino que la llevé a otro terreno. Y eh, y bueno, lo que le daba vida pues era hacer pulseras con una amiga, ir con su hijo a jugar, etc. Y ya no supe más de ella. Y luego, al cabo de 4 meses, volvió a pedirme de verme y dice, bueno,
Supongo que ya sabes lo que decidí, que lo dejé. Claro, porque esa sesión fue como un espejo, o sea, ¿qué carambas haces en un trabajo que no te aporta nada? Todo lo que a ti te aporta vida está afuera, o sea, ¿qué oportunidad se te está ofreciendo? Pero yo no le dije nada de eso, solo le pregunté y ella misma se fue dando cuenta. Y entonces vino que estaba muy nerviosa porque bueno, porque claro, llevaba 30 años fichando a las 8, ahora no tenía que ir a ningún sitio a las 8, porque tenía mucho tiempo libre y quería ya empezar a trabajar. Aunque económicamente no lo necesitaba por ese colchón que le habían ofrecido, pero ya quería. Y entonces vino con 3 opciones. Una era vender paellas en los supermercados de Boston. O este era en Barcelona, ella, bueno, venderlo en Boston. Otro era crear una inmobiliaria en Perú, en Lima. Y otro era crear un negocio de venta de ropa online. Entonces tú dices, bueno, o sea, ¿qué conexión tiene una cosa con la otra? Pero ahí está el mindfulness relacional. Entonces, ¿qué es lo que a ti te da vida de las paellas? No, es que mi primo vive en Boston y así le ayudo y tal y cual. ¿Qué es lo que te da vida de los trajes? No, porque de vestidos en venta online. Mi mejor amiga, si hago algo con ella y tal. Y, y lo de Perú, no, es que mi hermano tiene una novia peruana y él es mi hermano pequeño y a los 3 minutos se puso a llorar, que la madre se había muerto cuando, bueno, ella le había hecho de madre a este hermano, entonces le quería ayudar. Y entonces se puso muy nerviosa. Yo no he venido aquí para hablar de mi madre ni para llorar. O sea, imaginaros el perfil de una persona que desde los 18 años trabaja en la banca, en fichar, en todo como muy, en fin, el mundo de los números, ¿no? Y le dije, no, tranquila, o sea, simplemente ha salido esto, y si quieres los programas, si quieres no. Ahora, aunque tú tengas éxito en vender paellas en Boston, o montes la mejor inmobiliaria, o vendas vestidos, en realidad, ¿qué es lo que hay de fondo que te mueve? Son todas esas relaciones que no has cuidado tantos años de estar en la banca. Y ahora era como esa sed de cuidar las relaciones. Y ahí, lo que dices de las resistencias, yo ahí soy muy clara. Si quieres hacer un coaching de perspectivas para ver qué es más fácil, que dónde invertir tu energía, tu dinero, si en este negocio o en otro, bueno, pues vamos a ver si yo como acompañante te quiero acompañar en eso o te buscas otro. No porque yo no pueda, sino porque yo creo que tengo una especialidad y algo. Esto os lo digo a vosotros, esto no se lo dije a ella. A ella le dije, eh, tanto si lo de las paellas tiene éxito o no, si montas la mejor o la peor inmobiliaria en Perú, o te funciona el negocio de venta de ropa online o no, para ti lo importante es tu primo, tu hermano y tu amiga. ¿Cómo vas a cuidar esas relaciones? Entonces, ¿veis? Ella viene desde un nivel de pensamiento y de propuesta muy exterior, muy de la acción, y gracias a la mirada del mindfulness y esa mirada también más apreciativa, podemos llevar a la persona a verlo desde otra perspectiva. En vez de centrarse en cuánto dinero voy a invertir en Boston o en Perú o en la web online, o si hago esto o hago lo otro, ¿qué es lo prioritario? Y ahí cuando la persona tiene resistencias, bueno, en este caso, pues yo le ofrecí, ¿no? Yo te puedo acompañar a algo más profundo y duradero. Evidentemente podemos hablar de, digamos, la estrategia para montar una inmobiliaria, por ejemplo, pero hay algo más profundo que es lo que te mueve. A ti no te mueven ni las paellas, ni las inmobiliarias, ni vender vestidos. Lo que te está moviendo
es la relación con esas personas. Entonces, ser consciente de eso. Luego, otro ejemplo, un chico consultor que, bueno, finalmente había conseguido lo que el mandato, vuelvo al tema del mandato que he dicho al principio, de, bueno, pues casado, 2 hijos, con coche, un piso ya comprado, en fin, como que ya había alcanzado un estatus de tener, pues esto. Y resulta que no sé si la mujer se va con otro o no, pero le pide el divorcio y se queda sin el coche, sin la casa, sin los hijos y esto lo pierde todo. Bueno, lo pierde todo, es una manera de decir, lo pierde todo según ese mandato de que tenemos que estar así, tener ese estatus, tener el coche, tener cual. Y viene a mí en un estado de mucho sufrimiento. Y bueno, poco a poco, además él era practicante de meditación. Pero hay veces que cuando hay mucho sufrimiento tienes que saber cómo abrazarlo en el proceso de la meditación, que este es otro tema, que no es el de este webinar, pero que, que también es importante saberlo abrazar. Bien, pues este chico, pues bueno, era como se tenía que reinventar, tenía que aceptar la situación, aceptar lo que había dicho el juez. No es que le sacara a los niños, pero claro, ya no los tenía siempre. No sé cuál era el acuerdo, pero en fin, eso, un día sí, un día no, o 2 semanas, o lo que fuera, pero ya no es tenerlos siempre, ya no es la casa que he comprado, ya se la queda ella, el coche se lo queda ella, etc. Y en un momento dado este chico, no, es que no es posible, es que es mucho sufrimiento, es que no puedo salir de ahí, es que eh, o sea, estaba como en un pozo, ¿no? Y en la conversación no había manera de salir, porque una parte de él se había colocado en el víctima, soy víctima de esto. Y en un momento dado yo le dije, bien, pues entonces estás construyendo tu tumba, pues vamos a construir la tumba, porque si sigues así es que te morirás de depresión, de lo que fuera, ¿no? No sé, no creo que le dijera depresión, pero le mostré la imagen de estás construyendo tu tumba. Y de repente, no, yo no quiero. Digo, venga, pues trabajemos para salir de ahí. Entonces, hay veces que cuando la persona tiene resistencias, o sea, le has de poner el espejo desde lo que estás escuchando. No sé si respondo a tu pregunta, pero sí que, bueno, cuando hay resistencias, pues llega un momento que tienes que llegar a una claridad, no ir dando vueltas a esas resistencias, saber cruzar ese yo narrativo que está enganchado en la víctima o en las resistencias y atreverse. Sí, gracias. Me haces pensar, o lo que reflexiono y con lo que me quedo, que no es, porque honestamente lo que yo había pensado cuando me unía a este evento era el mindfulness relacional. ¿Qué significa eso? Estoy nueva con el tema. Y lo que pensaba era que de pronto son técnicas de meditación, respiraciones profundas, no sé, algo así. Eso era lo que yo tenía en mi mente. Y por eso te hice la pregunta, porque, oye, o sea, cómo traer a estas personas o a estos coaches, sí, que están muy en su mente y sobre todo en altos niveles directivos. Pero con lo que me quedo es que no te enganchas con la historia que te está contando. Es ir Exacto. más allá, es mostrarte o hacer de espejo. Sí. Me agrada mucho la forma como los retas, pero de una manera con candor, como con muy, no
es algo muy directo, no es directivo, sino sí, te reto y muy a lo compasivo, muy, pero ¿de qué me estás hablando? Vamos a sincerarnos, Sí. ¿no? Eso creo que es algo que no sé si es de pronto con los años, la práctica y la experiencia y la intuición se van dando estas cosas, Sí. porque estaba poner a alguien a meditar que está muy en su mente, me dice, pero ¿qué es esto? O sea, como que no siento que vaya a llegar a una transformación profunda, a lo que me refiero. Gracias, Kate. Gracias. Elsa, sí, querías compartir. Hola, un gusto para mí poder participar. Yo entré a la ICW para ver cuáles eran las conferencias y cuando encontré Mindfulness me puse feliz porque yo terminé hace un mes de cursar de ser coach y me anoté para el instructorado de Mindfulness. Entonces es como que hasta ahora los veo como paralelos. Y hace un rato vos dijiste de dónde surge este mandato del ser relacional y la voz interior como si formara parte de sí y ese mandato, esa creencia. Me surgió algo que aprendí en la escuela, en esto de, bueno, ponerle fecha, ¿no?, a las acciones. Y esta semana en el profesorado del Mindfulness nos enseñaron, o sea, hablaron acerca de la aceptación de lo que es el plan y la expectativa, ¿no? Y de no ponerle fecha a los planes. Y para mí fue como enfrentarme a una mirada de decir, bueno, a ver, y es algo que me quedó. Y digo, bueno, tengo que poder acompañar estas dos, digamos, procesos y encontrar, digamos, cómo vincularlos. Así que es una pregunta que te hago como Sí, experta en el tema. gracias. Gracias, Elisa. Elisa, ¿verdad? Sí. A ver, en la práctica del acompañamiento en el que vinculamos la mirada apreciativa, la indagación apreciativa y el mindfulness relacional, no entramos en la acción concreta, sino qué es lo que te da vida. Y si, por ejemplo, pues la persona que, que no sabe, por ejemplo, voy a hablar de otro ejemplo, una chica cantante joven que su madre muy exigente, muy perfeccionista, y la llevó a una escuela aquí en Barcelona donde había tantas normas para cantar bien que la pobre chica estaba bloqueadísima. Y entonces fuimos a una experiencia en la que ella se había sentido libre cantando a través de la improvisación. Y en esa experiencia que ella había vivido, conectó con su fuerza interior. Y entonces lo que trabajamos es qué te ayuda a conectar con esa fuerza interior, de cantar más allá de las normas, de los perfeccionismos, de lo que te dicen en la carrera de canto, o lo que te dice tu madre, o lo que te dice no sé quién, o lo que te dice tu voz interior perfeccionista que juzga y que te juzga a ti, que tú te juzgas a ti misma, ¿no? ¿Qué te ayuda a soltarte igual que te soltaste esa vez que, bueno, se encontró cantando en un concierto que tuvo que improvisar porque no estaba preparado? Algo, no me acuerdo las circunstancias, pero y se sintió feliz y mientras me lo contaba su cara florecía. Entonces, cuando conectas a la persona con ese núcleo vital, que en este caso se expresa cantando, luego en el acompañamiento lo que hacemos es asegurar que la persona haga prácticas en el día a día para mantenerse conectada con lo que le da vida. Y desde allí ya se entusiasma, ya no hace falta que le digas, bueno, a ver esta semana que vas a practicar y la que viene que vas a practicar. Ya le has dado alas a la persona. Entonces yo a veces sí que pregunto, bueno, ¿esto dónde lo puedes practicar?
por ejemplo, pues si alguien ha de pedir algo y le cuesta pedir, bueno, ¿con quién te sería fácil pedir? ¿Qué le podrías pedir? Pero como una invitación, no como a ver qué vas a hacer el jueves o la semana que viene y me lo explicas. Y, y en realidad hay que distinguir entre la llamada y el anhelo y el deseo y expectativa, que son dos cosas que en la meditación trabajamos. Una cosa es el deseo que yo puedo tener desde mi yo egoico y mi expectativa desde los diferentes mandatos de que hay que tener éxito o de que hay que ser guapa o de que hay que hacer no sé qué. Eso sale del yo egoico y lo relacional alrededor de la sociedad individualista que nos exige ser número uno. Y luego está el ser relacional, desde el cual hay el anhelo de vivir en plenitud. Entonces, la persona tiene el deseo, no sé, de tener éxito, pero ¿cuál es la llamada? Y a eso vamos, no es el éxito de vender paellas en Boston, es tener una relación cercana con este primo que durante años, pues por tanto trabajo, no has podido cultivar, ni has podido ver mucho, ni tal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el anhelo y la expectativa. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Muy bien. Muy bien. En el chat os he puesto el enlace si queréis profundizar en... a ver si puedo ahora aquí. A ver si sé... Espera, que ahora no me funciona esto. Ah, es que se me ha ido aquí abajo, vale. Vale. Voy a compartir un momentito para que veáis esta formación en línea, que la veis ahora en la pantalla, podéis verla más grande o más pequeña. Y aquí mindfulness relacional, indagación apreciativa en la vida compasiva y prácticas de meditación contemplativa. Son 12 módulos súper completos. Participamos, bueno, yo soy, digamos, la coordinadora de esta certificación y participamos pues a Javier García Campayo, Roberto Aristegui y Lucía Castelli. Y tenéis aquí, bueno, diferentes experiencias, pero todas las diferentes prácticas de mindfulness, pasar al encuadre de la experiencia, la perspectiva del mindfulness relacional, la indagación apreciativa de la vida compasiva, lo que os he explicado, el núcleo positivo relacional, mindfulness y compasión, y indagación apreciativa de la vida compasiva basada en mindfulness relacional. Y luego ya vamos a los pilares de la meditación contemplativa, que es más desde el cristianismo. Entonces aquí es un puente entre origen budista y origen cristiano. Y ciencias contemplativas, el núcleo positivo y el núcleo sano, en fin, bueno, que yo os invito a verlo y si estáis interesados estoy a vuestra disposición. Así que ya llevamos una horita. ¿Nos aquí. podrías compartir ese link? Sí, el link yo creo que lo puse en el chat. Si vais arriba de todo, voy a volverlo a copiar. A ver, por favor. Lo vuelvo a copiar y lo vuelvo a poner en el chat. Sí, está el primero de todo arriba. Así, al empezar. vale. Sí, sí. Bueno, Miriam, soy Elena. No sé si hay tiempo, un minutito para una pregunta. Venga. O... Sí, cuéntame, Elena. Sí. Sí. Mira, yo quería agradecerte pues el concepto de lo que es el mindfulness relacional, porque yo hace poco, que fue la primera vez en un retiro hace poco, que oí el concepto de lo del interser, ¿no? Y que me sorprendió mucho y de forma muy grata,
porque de alguna forma me llevó a esta conexión con, no solamente con las relaciones que tenemos con el resto de seres humanos, sino con el resto de seres en general y con lo que hablábamos un poco, ¿no? Con el más allá a nivel de la naturaleza, del planeta y del cosmos. Y entonces me preguntaba cómo, porque yo siempre he sentido que en general es muy necesario el recordatorio este de que formamos parte de la naturaleza, de esta desconexión que en general hay, de que formamos parte de todo esto, ¿no? Entonces me preguntaba esto de alguna forma, cómo, quizás porque yo me siento muy unida a la naturaleza ¿no? Y veo ahí muchas cosas interesantes por explorar. ¿Cómo podemos llevar esto un poco al coaching? Esta mirada de más allá de lo sistémico, ¿no? Más allá solamente de lo que es las relaciones con nuestros sistemas, con los humanos. ¿Cómo podríamos, o si, no sé, cómo verías tú esto como, ¿no? En la aplicación de un coaching, ¿no? Sí. A ver, yo creo que, bueno, pues yo ahora puedo ponerme a tu lado, ¿eh? Y así Sí, estoy más cerca. Pero bueno, me echo el círculo un poquito más grande para que, como soy claro. sí, para que me veáis mejor. Bien, em, la idea es que cuando tú le preguntas a la persona qué le da vida, qué le relaja, qué le conecta con lo mejor de sí mismo, en muchas ocasiones sale el amor en las relaciones, pero también la naturaleza. ¿No? Cuando voy al mar, cuando hago buceo, cuando nado, cuando camino. Y ahí puedes tirar del hilo, ¿no? ¿Qué te aporta a ti la naturaleza? ¿De qué manera esa conexión puedes mantenerla internamente en tu día a día, aunque no puedas ir a la naturaleza? ¿No? No, yo es que cuando voy al mar me relajo. Bueno, pues resulta que ahora llevo 10 días que no puedo ir al mar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no te puedes relajar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te aporta? ¿Cómo lo puedes interiorizar para darte cuenta que estás interconectada? Que aunque no estés al lado del mar o al lado de la montaña, puedes vivir lo que te aporta respirándolo en ti, ¿eh? Y haciendo Ujú, emerger esas imágenes de tú en la naturaleza. ujú, Sí. ujú, ujú. Y desde ahí pues ya entras en la conversación sobre la relación con la naturaleza, porque el cuerpo forma parte de la naturaleza, ¿eh? Y es que hay veces que no escuchamos el Claro, cuerpo. Sí, 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 sí. Igual que, pues, ¿no? Esa, no sé, ese respeto hacia otros seres, no seres humanos solamente, ¿no? Sino esa conciencia quizás de que nosotros, dentro de nosotros también hay seres, ¿no? O sea, que de sí, alguna forma son como pequeños sistemas dentro de otros, dentro de otros, dentro de otros, dentro de sí, otros, sí, ¿no? sí, sí, Es esa que en realidad nos unen a todos, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, la importancia de eso también como para respetar el hecho de tú te respetas a ti, pero tú no estás separado de nada, por lo tanto, hay, ¿no? De alguna forma hay este mandato de respeto global o como lo quieras llamar, exactamente. ¿no? Sí, 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 No sé, para mí es sí, que quizás porque son mis valores y como coach quiero, lo que un poco decías tú, también estar alineada en mi proceso de coaching, de acompañamiento claro. con mis propios valores, ¿no? Claro, entonces confía plenamente que las personas que vendrán a ti se abrirán a esta perspectiva. Ah, Sí, vale. sí, sí, Muchas gracias. sí, Muy sí, es así. interesante esto que me Sí, has dicho ahora. sí, Vale, sí. gracias. Muy bien.